Siempre pensamos que estábamos criando a nuestra hija para valorar lo que realmente importa en la vida, el amor, la bondad y el esfuerzo. Pero nunca imaginamos que todo eso sería pisoteado por el desprecio más profundo. Mi nombre es Manuel, y esta es la historia de cómo el sacrificio de una vida entera fue pagado con la peor traición imaginable. Desde el momento en que mi hija, Claudia, nació, mi esposa y yo supimos que queríamos darle lo mejor, incluso si eso significaba quedarnos sin nada para nosotros. Nunca fuimos ricos, ni siquiera cercanos a la clase media. Trabajábamos en lo que podíamos para mantener un techo sobre nuestras cabezas, y aunque a menudo las cuentas no cuadraban, siempre encontrábamos la manera de asegurarnos de que Claudia tuviera todo lo que necesitaba. Si alguna vez hubo que elegir entre comprar comida para nosotros o un uniforme escolar para ella, la elección era obvia, ella siempre primero. Desde pequeña, Claudia fue el centro de nuestras vidas. Mi esposa y yo hicimos todo lo posible para que no le faltara nada, incluso cuando nosotros teníamos que quedarnos sin comer o soportar el frío del invierno porque no podíamos pagar la calefacción. Siempre pensamos que, aunque no teníamos dinero, estábamos dándole algo mucho más importante, amor y valores. Queríamos que entendiera que la vida no se mide en cosas materiales, sino en cómo tratas a los demás y en lo que llevas en el corazón. Sin embargo, a medida que Claudia crecía, algo cambió. Durante la secundaria, comenzó a quejarse de nuestra situación económica. Se comparaba con sus compañeros y sus vidas llenas de lujos, y aunque tratábamos de explicarle que el dinero no lo era todo, ella no parecía escuchar. La relación empezó a enfriarse, pero lo atribuimos a los típicos problemas de la adolescencia. Cuando entró a la universidad, las cosas empeoraron. Claudia comenzó a pasar menos tiempo en casa y apenas hablaba con nosotros. Cuando lo hacía, era más por compromiso que por genuino interés. Aunque mi esposa y yo nos preocupábamos, siempre tratábamos de no presionarla. Queríamos darle su espacio, confiando en que eventualmente se daría cuenta de todo lo que habíamos hecho por ella. Durante ese tiempo, comenzó a hablar de un chico que había conocido en la universidad. Aunque parecía feliz, nunca quiso presentárnoslo. Las pocas veces que mencionamos la idea de conocerlo, siempre encontraba una excusa. No es el momento adecuado. Ya lo conocerán más adelante, decía con una sonrisa forzada. Aunque nos dolía, no insistíamos. Siempre pensamos que lo importante era que ella estuviera feliz. Si ese chico la hacía sentir bien, eso era suficiente para nosotros. Un día, mientras hablábamos con una amiga de Claudia que nos visitaba de vez en cuando, nos enteramos de algo que nos tomó por sorpresa. «Qué emocionante que Claudia se case», dijo, casualmente, mientras tomaba un café en nuestra cocina. Mi esposa y yo nos miramos, confundidos. «¿Casarse?», pregunté, tratando de mantener la calma. La amiga se quedó callada, claramente dándose cuenta de que había dicho algo que no debía. «Oh, pensé que ya lo sabían». «Perdón, no quise meterme». Cuando Claudia llegó esa noche, la confrontamos. Al principio intentó evadir el tema, pero finalmente admitió que estaba planeando su boda. «Sí, voy a casarme con Sebastián. Es algo pequeño, no quiero hacer mucho alboroto», dijo, como si fuera un detalle sin importancia. Mi esposa y yo estábamos emocionados, a pesar de la frialdad con la que nos lo dijo. No nos importaba cómo había sido la noticia, solo queríamos ser parte de su felicidad. Le preguntamos cuándo sería la boda y cómo podíamos ayudar. «No se preocupen por eso. Todo ya está bajo control». La respuesta nos dejó un poco confundidos, pero no queríamos arruinar el momento. Pensamos que tal vez estaba demasiado ocupada con los preparativos y no quería cargarnos con nada. Pasaron los días, y nunca recibimos una invitación ni más noticias sobre la boda. Comenzamos a sentir que algo no estaba bien, pero intentamos no sacar conclusiones precipitadas. Una tarde, mientras mi esposa y yo estábamos en casa, alguien tocó a la puerta. Era Sebastián, el prometido de Claudia. Nos saludó con una sonrisa amable y nos preguntó cómo estábamos. Durante la conversación, mencionó la boda y nos dijo que esperaba vernos allí. «Será un día especial. Estoy seguro de que a Claudia le hará muy feliz tenerlos presentes». Nos miramos, desconcertados. Mi esposa, con la voz temblorosa, le respondió: «No estamos invitados». Sebastián se quedó en silencio por un momento,
claramente confundido. Eso no puede ser. Claudia nunca mencionó algo así. Sacó su teléfono y llamó a Claudia en ese mismo instante. No pude escuchar toda la conversación, pero su expresión cambió rápidamente de sorpresa a enojo. Cuando terminó la llamada, nos miró, avergonzado. Claudia dijo que ustedes estaban muy ocupados y que por eso no podían asistir. Pero ahora veo que eso no es cierto. Mi corazón se hundió. Por mucho que intentara entenderlo, no podía justificar lo que estaba haciendo nuestra hija. Sebastián nos pidió disculpas, prometiendo que hablaría con ella de inmediato, pero mi esposa y yo ya no sabíamos qué pensar. Cuando Sebastián se fue, mi esposa rompió a llorar. Traté de consolarla, pero yo también me sentía destrozado. No sabíamos que habíamos hecho mal para que Claudia nos tratara de esa manera. Le habíamos dado todo, incluso a costa de nuestra propia comodidad, y aún así nos rechazaba. Esa noche no pudimos dormir. La decepción y la tristeza nos consumían, y aunque tratábamos de no pensar en ello, sabíamos que esta situación había cambiado nuestra relación con Claudia para siempre. Sebastián no dejó pasar lo sucedido. Al día siguiente, nos llamó para disculparse de nuevo y nos aseguró que iba a hablar seriamente con Claudia. Aunque intentamos quitarle importancia y le dijimos que no quería causar problemas entre ellos, fue imposible ocultar el dolor que sentíamos. Él, con un tono firme, respondió: «Esto no puede quedar así. Ustedes merecen estar en esa boda. Han sido sus padres, su apoyo toda la vida. No entiendo cómo pudo hacer algo así». Por dentro, sentí una pequeña esperanza de que tal vez las cosas se arreglarían, pero mi esposa permanecía en silencio, con la mirada baja. Había algo roto en ella, algo que Claudia había destruido con su rechazo. Esa misma tarde, Sebastián confrontó a Claudia. Según lo que nos contó después, la discusión fue intensa. «¿Qué demonios pasa contigo?», le dijo. «¿Por qué no invitaste a tus padres?». Claudia intentó desviar el tema, como siempre hacía cuando no quería enfrentar algo. «Es que ellos siempre están ocupados. Apenas tienen tiempo para mí, y tampoco creo que encajen en la boda». Pero Sebastián no se dejó convencer. «¿Encajar? ¿Qué significa eso, Claudia? Ellos son tus padres. ¿Esto tiene algo que ver con que no tienen dinero?». Claudia se quedó callada por unos segundos, pero finalmente explotó. «Sí, tiene que ver con eso», gritó. «¿Qué crees que van a pensar mis amigos y su familia cuando vean a mis padres vestidos con ropa barata y actuando como si no supieran estar en un evento así?». Sebastián no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Estás escuchándote? Estás avergonzada de las personas que se sacrificaron para que estuvieras donde estás. ¿Eso es lo que piensas de ellos?». Claudia intentó justificar su postura, pero las excusas no tenían peso. Por primera vez en años, alguien la estaba confrontando directamente, y no sabía cómo manejarlo. «No lo entiendes, Sebastián. No sabes lo que fue crecer con ellos, siempre luchando, siempre en falta». «Lo que entiendo», respondió él con frialdad, «es que ellos hicieron todo por ti, y tú no solo los ignoraste, sino que los humillaste». Sebastián salió de su casa enfurecido y nos llamó inmediatamente. Nos pidió que nos reuniéramos con él en un café cercano. Cuando llegamos, tenía una expresión de preocupación, pero también de determinación. «Quiero que sepan algo», comenzó, mirándonos directamente. «Yo los respeto profundamente. Lo que han hecho por Claudia es admirable, y siento mucha vergüenza de que ella haya actuado así». Nos quedamos en silencio, sin saber qué decir. Él continuó. «Cancelé la boda. No puedo casarme con alguien que desprecia a las personas que más la han amado». La noticia fue un golpe inesperado. Mi esposa comenzó a llorar, esta vez no de tristeza, sino de una mezcla de alivio y dolor. Sebastián no nos dejó solos hasta asegurarse de que estábamos bien. Horas después, Claudia apareció en nuestra puerta. Estaba llorando, con el rostro hinchado y los ojos rojos. «Por favor, déjenme explicarles», dijo, suplicante. La dejamos entrar, pero la tensión en el ambiente era palpable. Claudia intentó justificarse, diciendo que había cometido un error, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, pero sus palabras sonaban vacías. «No es solo un error, Claudia», respondí,
con un tono más frío del que jamás pensé que usaría con mi propia hija. Es una decisión. Decidiste alejarnos, avergonzarte de nosotros, y todo porque no somos lo suficientemente buenos para ti. Claudia rompió a llorar. Por favor, papá. Yo, no sé qué me pasó. Sebastián me dejó. Todo se está derrumbando. Mi esposa, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Te dimos todo, Claudia. Todo. Incluso lo que no teníamos. Nos quedamos sin comer, sin dormir, sin nada, para que tú tuvieras todo lo que necesitabas. Nunca quisimos que nos pagaras por eso, pero sí esperábamos que nos amaras. Y mira lo que hiciste. Claudia cayó de rodillas, rogando perdón. Pero ya era demasiado tarde. No podemos seguir con esto, Claudia. Esta es tu elección, y ahora tienes que vivir con las consecuencias, dije con firmeza, señalando la puerta. Claudia salió de casa llorando, y esa fue la última vez que la vimos. Después de aquella noche, el silencio en nuestra casa se volvió ensordecedor. La última imagen de Claudia, arrodillada y llorando en el suelo, seguía viva en mi mente. Mi esposa y yo pasábamos las horas en un estado de incredulidad y dolor, preguntándonos una y otra vez qué habíamos hecho mal. Habíamos dado todo por ella, sacrificado tanto que, en ocasiones, nos olvidamos de nosotros mismos, y aún así, había elegido rechazarnos. Las primeras semanas fueron las más duras. Mi esposa apenas hablaba, y cuando lo hacía, era para reflexionar sobre los recuerdos de Claudia cuando era niña. ¿Recuerdas cómo se emocionaba con los regalos, aunque fueran simples? Me decía, con lágrimas en los ojos. ¿En qué momento todo cambió? Yo no tenía respuestas. Lo único que podía hacer era estar a su lado, compartiendo su dolor en silencio. Sabíamos que el daño era irreparable, y aunque Claudia había intentado disculparse, algo dentro de nosotros se había roto para siempre. Los días pasaban, y la vida seguía. Intentamos distraernos con pequeñas cosas, mi esposa retomó su costura, algo que había abandonado hacía años, y yo comencé a hacer arreglos en la casa. Pero siempre había algo que nos recordaba a Claudia, una fotografía en el salón, un cuaderno olvidado en un rincón, o incluso los vecinos preguntando por ella. Un día, mientras trabajaba en el jardín, un conocido se acercó para darme una noticia inesperada. Manuel, ¿sabías que Claudia se mudó? La vi hace poco cargando maletas. Creo que se fue a un apartamento pequeño. No respondí de inmediato. La idea de que mi hija, que siempre buscaba lo mejor, hubiera terminado en un lugar modesto era difícil de procesar. Sabía que Sebastián había cancelado la boda y cortado la relación, pero no esperaba que las cosas llegaran a ese punto. Esa noche, lo hablé con mi esposa. ¿Crees que está bien?, me preguntó, con una mezcla de preocupación y tristeza. No lo sé, pero tampoco creo que debamos preocuparnos. Ella eligió este camino. Aunque intentábamos convencernos de que lo mejor era dejarla ir, una parte de nosotros seguía queriendo saber cómo estaba. No éramos de piedra, y aunque su rechazo nos había destrozado, el amor por nuestra hija seguía allí, enterrado bajo capas de dolor. Semanas después, Claudia intentó contactarnos nuevamente. Esta vez, fue a través de una carta que dejó en el buzón. Decía que lo sentía, que estaba arrepentida, y que solo quería una oportunidad para explicarse. Pero mi esposa, con lágrimas en los ojos, la rompió en pedazos. No puedo, Manuel. No puedo abrir esa puerta otra vez. Por primera vez en años, vi a mi esposa, la mujer que siempre había sido la más fuerte de los dos, derrumbarse completamente. Su corazón estaba roto, y yo no podía hacer nada para repararlo. Mientras tanto, nos enteramos de que Claudia estaba enfrentando más dificultades. Sebastián, según supimos por conocidos, había hablado de lo sucedido con su propia familia, y la historia de su desprecio hacia nosotros se había extendido. Ahora, incluso sus amigos la miraban con desconfianza. Algunos se alejaron por completo, mientras que otros simplemente dejaron de responderle. Claudia, que siempre había querido ser admirada y aceptada, estaba ahora sola. Vivía en un pequeño apartamento, trabajando en un empleo que apenas le alcanzaba para pagar las cuentas. Intentó acercarse a algunos de sus antiguos amigos, pero todos le dieron la espalda. Mientras nosotros seguíamos reconstruyendo nuestra vida,
Claudia enfrentaba el peso de sus decisiones. Sabía que había perdido algo invaluable, y aunque intentaba seguir adelante, la culpa y el arrepentimiento la acompañaban cada día. Pasaron los meses, y poco a poco mi esposa y yo comenzamos a aceptar la nueva realidad. Claudia ya no formaba parte de nuestras vidas, al menos no como antes. Cada día era un esfuerzo por encontrar paz en medio de todo el dolor que había dejado. Mi esposa, que al principio estaba completamente devastada, empezó a encontrar pequeñas maneras de sanar. Regresó a su grupo de amigas de la iglesia, comenzó a salir más, e incluso retomó el hábito de cocinar pasteles, algo que solía hacer cuando Claudia era niña. Aunque nunca hablábamos de ella, su presencia aún rondaba en el aire, como un fantasma que no queríamos mencionar pero que nunca se iba del todo. Yo, por mi parte, también intentaba seguir adelante. Encontré consuelo en el trabajo en la casa, arreglando cosas que había dejado de lado durante años. Cada tabla reparada, cada mueble restaurado, se sentía como un paso hacia algo nuevo, una manera de reconstruir no solo nuestro hogar, sino nuestras vidas. Claudia intentó contactarnos un par de veces más, pero no respondimos. No porque no la quisiéramos, sino porque no podíamos abrir esa puerta nuevamente sin sentir que el pasado iba a devorarnos. Cada carta que enviaba, cada mensaje que dejaba, era un recordatorio de la traición y el rechazo que habíamos soportado. Un día, mientras estábamos en el mercado, una vecina se nos acercó con una expresión preocupada. He visto a Claudia. Está muy cambiada. Vive en un lugar pequeño, y parece que está trabajando en una tienda. Siempre está sola. Mi esposa no dijo nada en ese momento, pero cuando llegamos a casa, la encontré llorando en la habitación. Me senté a su lado y la abracé. «Manuel, ¿hicimos lo correcto?», preguntó entre lágrimas. ¿Deberíamos haberla escuchado? Hicimos lo que tuvimos que hacer para protegernos. No podemos seguir dejando que nos hiera. Ella asintió, pero el peso de la decisión seguía en el aire. No era fácil ser firmes cuando el amor por nuestra hija seguía siendo tan profundo. Mientras nosotros seguíamos con nuestras vidas, Claudia enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Su antiguo círculo social la había dejado de lado casi por completo. Nadie confiaba en alguien capaz de rechazar a sus propios padres por algo tan superficial como la apariencia. Incluso en su trabajo, según supimos más tarde, enfrentaba comentarios y miradas de quienes conocían su historia. Un día, cuando regresábamos a casa después de visitar a unas amigas de mi esposa, encontramos a Claudia esperándonos en la puerta. Estaba visiblemente más delgada, con una expresión agotada y ojos llenos de lágrimas. «Por favor, déjenme hablar con ustedes», dijo, con la voz temblorosa. «Sé que no merezco nada, pero necesito que me escuchen». Mi esposa, sin decir nada, le abrió la puerta. Nos sentamos en el salón, y Claudia comenzó a hablar. «Quiero pedirles perdón. Sé que lo arruiné todo, que los lastimé de una manera imperdonable. Me equivoqué al avergonzarme de ustedes, al olvidarme de todo lo que hicieron por mí. Pensé que si los apartaba, mi vida sería más fácil, pero todo lo que he hecho es perderlo todo». Lloraba mientras hablaba, pero sus palabras, aunque sinceras, no borraban el daño. «Claudia», le dije, tratando de mantener la calma, «no puedes simplemente volver como si nada hubiera pasado. Nos rechazaste, nos humillaste, y ahora que estás sola, quieres que olvidemos todo. No funciona así». Ella asintió, incapaz de responder. Mi esposa, con lágrimas en los ojos, finalmente habló. «Te amamos, Claudia. Siempre lo haremos. Pero hay cosas que ya no podemos reparar. Nos rompiste el corazón, y aunque no queremos verte sufrir, tampoco podemos seguir permitiendo que vuelvas a nuestra vida solo cuando te convenga». Claudia intentó suplicar, pero mi esposa se levantó y abrió la puerta. «Te deseo lo mejor, hija. Pero este capítulo está cerrado». Esa fue la última vez que la vimos. Con el tiempo, el dolor se transformó en algo más llevadero. Aunque nunca dejamos de amarla, aprendimos a vivir sin ella. Entendimos que no importa cuánto des a alguien, no siempre recibirás lo mismo a cambio. Hoy, mi esposa y yo encontramos alegría en las pequeñas cosas. Nos enfocamos en nuestra comunidad, en los amigos que siempre estuvieron allí, y en los recuerdos felices que compartimos antes de que todo se desmoronara. En cuanto a Claudia, su vida siguió un rumbo incierto.
Supimos que había cambiado de ciudad, intentando empezar de nuevo. Quizás, con el tiempo, aprenderá de sus errores. Pero para nosotros, esa parte de nuestra vida quedó en el pasado. A veces, el amor más grande que puedes darte a ti mismo es aprender a dejar ir, incluso cuando duele.